Estamos en un espacio de reflexión sobre territorio, conflicto y arte. Podría decir que toda mi producción está relacionada con los acontecimientos que afectan a nuestras comunidades, al ser humano, a la vida. Las primeras propuestas con relación al territorio y su relación con la violencia hicieron que empezara a construir un mapa que registraba los hechos violentos, lo que casualmente me llevó a descubrir sus relaciones con grandes inversiones nacionales y extranjeras que con el paso de los años se dieron en dichas poblaciones. Empresas del futuro que planearon sus negocios años unos tras otros y poco a poco fueron moviendo fichas para apoderarse de grandes terrenos para llevar a cabo sus megaproyectos. Se vende todo. Ya mencionaba cómo la vida tenía un precio, pues le habían colocado precio a la muerte. Muertes que generalmente estaban y están disfrazadas con la guerra interna o la guerra de guerrillas, pero que con el paso de los tiempos se fue confirmando que fueron estrategias empresariales para apoderarse de zonas productivas o de los recursos naturales. Un buen ejemplo de ello es la zona bananera, las masacres en Urabá, donde empresas como Banana Fruit Company pagaron a mercenarios o asesinos para amedrentar, desplazar y asesinar a la población, lo que condujo a grandes extensiones de tierras fueran invadidas, vendidas a bajo costo y casualmente compradas por dichas empresas. Mis primeras pinturas, mostradas en el 94, eran paisajes de la Sierra Nevada con muchos pájaros que ya no estaban allí porque estaban en vía de extinción, y otros paisajes que eran inventados ya que esas zonas del país no podíamos ir a acampar, entonces mi cuerpo físico no podía ir y yo me las imaginaba. Los primeros dibujos realizados sobre el conflicto y el territorio conformaron una muestra que se llamó Paisaje Frágil en el 2003 en la Universidad de Salamanca y una muestra llamada Desolaciones, donde los títulos de muchos de estos trabajos ya eran zonas de conflicto, así como pinturas digitales y paisajes desolados. Fotos publicadas en muchos de los periódicos nacionales narran una historia en donde el conflicto, el territorio, ha venido creciendo día tras día. Las fuerzas paraestatales, paramilitares y estatales luchan en los campos, en medio de campesinos, en medio de indígenas, comunidades afro, que han sido víctimas de todo este caos que se sucede en sus tierras por los recursos, por las drogas. Amapolas Negras, un dibujo realizado en 2003. Paisajes como Barranca Bermeja, el Alto del Yariari, paisajes con heridas, lastimados, heridos, rotos, divididos, separados, lágrimas de otro lugar desolado, Mapiripán, planadas, en donde el alambre de púas empieza a tomar un papel fundamental en medio del paisaje, dividiéndonos entre unos y otros. Boyacá, Puerto Boyacá, carboncillo, blanco y negro, neutro, luto, contraste, desequilibrio. San Francisco, de paisajes desolados. Toribío, con una gran herida, una grieta en medio de sus entrañas. Paisajes rasgados.
cercenados, cortados, violentados. Lágrimas de un lugar desolado, paisajes donde el llanto y el dolor han inundado nuestros territorios, han separado comunidades, paisajes frágiles, efímeros, paisajes donde la tierra no es libre, paisajes donde las víctimas del olvido, son desarraigadas de su terruño, de su cultura, de su historia. Este dibujo, por ejemplo, cada silueta de las personas es conformado por 100, 200 nombres de personas desplazadas que dentro de una plantilla se van escribiendo sobre el papel. Acciones y performance sucedidos durante muchos años, como este titulado Ayuda Colombia, donde a través de tiras de la bandera de Colombia rasgadas, cubro mi rostro, amordazo mi boca, tapo mis ojos para posteriormente empezar a gritar, ayuda, 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 e incitar a los presentes a que se acerquen y empiecen a liberar, ayudar, cómo conmover, cómo despertar con acciones sensibles que hagan partícipe a la gente, en donde la propuesta no es solamente de una persona, sino de todos, de un compromiso social colectivo. Ayuda a Colombia, invita a que personas en el espacio se acerquen a este individuo, un símbolo de muchos colombianos, de muchos seres humanos, de muchos territorios, una bandera que podría ser la bandera de muchos lugares, invitando a jóvenes, adultos a prestar ayuda, a colaborar a otros. Cómo construir un país y un planeta en donde todos se den cuenta de la importancia que tienen. Guerra y Paz, una serie inevitable de imágenes también publicadas en medios masivos, en la prensa, en donde vemos muchas de las masacres, muchos de los desplazamientos que de una u otra manera tocan al individuo, al ser humano, al artista, al hombre, a la sociedad, a la mujer, a los niños, a las familias. Guerra y Paz, donde vemos años y años continuos de bombas, de destrucción, de terror, de sembrar el miedo en las comunidades para que se silencien, para que se desplacen, para que huyan, para que se acobarden, para que abandonen su territorio, su futuro, sus sueños. Largas y largas filas de personas desempleadas o largas y largas filas de personas pidiendo pensión, pidiendo ayuda, largas y largas filas de personas que tienen que esperar por la salud, por la alimentación, por un cupo en un colegio, por un cupo en una universidad, largas y largas filas de espera, acompañadas de procesiones, procesiones incesantes que durante décadas se han dado en nuestro territorio, procesiones donde vemos a uno, a otro, familias enteras, comunidades enteras, ciudades, pueblos, países, enterrando a sus víctimas. Y en medio del conflicto, la gente que no da la cara, la gente cobarde, que tiene que esconder el rostro, la identidad
para hacerle el mal a otra persona, muchas veces mercenarios, y pases y mesas de diálogo y mesas de concertación fallidas, en donde presidente y director del grupo al margen de la ley se reúnen para intentar dialogar sin un fin, sin un pretexto, sin un objetivo, sin llegar a nada. Dinero, tiempo, personas e intentos que muchas veces tanto el gobierno como otros países, personas independientes o grupos han salido a manifestarse, a apoyar, a buscar la paz, a buscar ese abrazo sincero, no solamente entre un grupo y un partido político, sino un sentarse a poner sobre la mesa los problemas para no repetirse, un sentarse a cuestionar lo que está pasando en nuestra sociedad, un sentarse a mirar lentamente, a reflexionar, a buscar soluciones, un sentarse a buscar la paz tan anhelada. Y esto conlleva a que realice varias propuestas en donde el paisaje, el paisaje que no pude ir a conocer, las montañas, los páramos, las lagunas, los sitios donde me fascinaba ir a acampar cuando era pequeño, cuando estaba en bachillerato, que se han negado para muchos jóvenes, que se han negado para todos nosotros. Y me tocó imaginar estos horizontes, como en este caso un horizonte imaginado en Apartadó, o un horizonte imaginado en Bojayá, o un horizonte imaginado en Chingaza. Mucho territorio, el cual ha sido sembrado de minas quiebrapatas, o el cual está con grupos al margen de la ley, o en medio de las balas, en medio de la guerra, en medio de la violencia, sembrada por grupos estatales y paraestatales. Imaginar horizontes como un maperipán tomado por los soldados que tal vez nunca llegaron, por los helicópteros que nunca aparecieron, o paisajes desolados donde muchas veces no vemos nada, no vemos animales, no vemos personas, no vemos hogares, no vemos futuro. Simple y llanamente un alambre de púas que nos separa y aísla. Paisaje desolado en Caloto o paisaje desolado en Córdoba o paisaje desolado en Villavicencio, fragmentado, dividido, o un paisaje de reflejos, reflejos del agua que escasea, de una guerra por el agua que venía comenzando años atrás, en donde el ser humano fue desplazado de los nacederos, de los humedales, de los bosques de niebla, para llegar a una serie que para mí fue muy importante, en donde al extraer mi sangre trato de escribir palabras, palabras sagradas, palabras importantes, palabras que se relacionan con la vida, con ese líquido sagrado que está dentro de nuestro cuerpo, que al salir se seca y se evapora y se muere. Colombia, escrita con sangre desde hace muchos años, tristemente, o la libertad, una libertad que se lucha a costa de la sangre. Qué absurdo que es este mundo que nos está haciendo pasar. O la paz, una paz que llegue una paz también a punta de sangre y no de diálogos, no de conversaciones, no de leyes, no de oportunidades,
La vida, la vida sagrada que está en un momento límite, tal vez en un ocaso, tal vez en un momento decisivo para la sociedad, para las familias, para los seres que vienen, escritos con sangre. O otra serie también que aparece en el camino, en donde conceptualmente el alambre de púas dice mucho y puede hablarnos de ese encierro también, de una América escrita con alambre de púas, o un Colombia escrito con alambre de púas, o una democracia con alambre de púas, o una libertad, si es que existe libertad. ¿Cuál libertad? ¿Libertad? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Queremos ser libres? ¿Somos libres? ¿Qué hacemos por la libertad? ¿O la libertad es un espejismo nomás? Esto conlleva a otra serie de escritos con tierra, donde vemos que la guerra no es solamente por que piense un grupo al margen de la ley unas cosas o porque el Estado defienda otras. Las guerras universales, las guerras mundiales, las invasiones se dan por la tierra. Por eso Escritos con Tierra viene a ser parte fundamental de ese estudio en relación con el territorio y el conflicto. Libertad, escrita con tierra, y cómo la guerra y la libertad están unidas, tan unidas como la paz. Una paz que para hablar paz hay que hablar de los problemas de tierra, de los megaproyectos extranjeros y locales que se apoderan de la tierra a costa de la vida de las personas. Vida escrita con tierra, porque si no tenemos tierra, no tenemos dónde cultivar, no tenemos dónde vivir. La vida es la tierra y la tierra es la vida, íntimamente ligadas y unidas. No podemos separarlas las unas de las otras. Y la violencia, una violencia y una guerra y una libertad que también están unidas por esa tierra, por nuestra tierra, por el terruño, por el sitio que nos ve crecer. Y qué tristeza cuando esa violencia que es por la tierra se vende con mentiras, con engaños, como la misma libertad, como la misma democracia. Y llegamos a una justicia, ¿qué tan justo es una justicia que tiene que escribirse con púas, con dolor, con traición? Una justicia controlada por ciertos grupos políticos o una justicia controlada por el dinero, por el dios dólar. Llegando a un momento crítico de Colombia, encontramos una fecha memorable, esta acción o performance titulada 200 años de independencia. Invita en las calles a que el transeúnte dé nombres de amigos o familiares muertos en hechos violentos o los escriba sobre esa tela, ese tricolor que se va volviendo un luto nacional. Es abrir espacios para el diálogo, para la confrontación, para la memoria, para no dejar en vano esos nombres de muchas de nuestras víctimas, de muchos de nuestros mártires, de muchos de nuestros seres amados. 200 años de independencia es una tela de 200 metros de la bandera de Colombia que ha sido dispuesta para que las personas escriban allí el nombre y el lugar en donde falleció su amigo o familiar. Tristemente pasan horas y horas en donde se escriben estos nombres. Tristemente no hay lugar en el país y en el mundo en donde no haya víctimas. Tristemente
Es un ejemplo que raya entre la felicidad y la tristeza, porque es triste el tema, pero es también bello ver cómo la gente sigue creyendo en algo, sigue soñando. En una ocasión, una señora se me acercó a dar el nombre de uno de sus familiares, víctima de la violencia, y se atacó a llorar, y nos tocó abrazarnos y llorar un rato, detenernos e ir a caminar y volver. Eh, Rostros de miles y miles de personas que han quedado a veces en el olvido, que no deberían ser sus muertes en vano. Jóvenes, niños, adultos, familias enteras, colombianos y colombianas amados que han perecido en este camino por la libertad, por los derechos, por la justicia, por la democracia. 200 años de independencia, de intolerancia, de injusticia. Y estos retratos, muchos de estos retratos han llegado a mi correo electrónico, han aparecido uno tras otro en un caminar hacia la paz, hacia la reflexión social, en donde muchas personas creen que el arte sí puede ser un medio que sublime, que alivie, un espacio de sanación, un espacio para volver a creer en la vida, en el país, en las instituciones, en la verdad, verdades que no aparecen tan claras, que están ahí y no sabemos qué tan ciertas son. Tristemente, esperamos que muchas de estas personas no mueran en vano y no desaparezcan porque sí, porque hacen parte de nuestra historia, de nuestra memoria, y hablar de ellos y pasar sus imágenes hace trabajar la memoria del colectivo. Este proyecto se une a un proyecto denominado La muerte ronda por todas partes, en donde este personaje reparte este volante por muchas ciudades del país e incluso en otros países, porque el problema no es solamente local, el problema es global. E invita a que la gente envíe nombres de amigos o familiares muertos en hechos violentos para ser publicados en una página web. La muerte ronda por todas partes porque está por todas partes. Invita a conformar el proyecto www.listadepersonas.org, una página web que se ha centrado en compartir con las personas un poco de ese dolor, un espacio democrático abierto a las personas para que puedan enviar el nombre de sus familiares y podamos hacer un mapa que nos cuente todas estas verdades y estos dolores, un mapa que realmente sirva para despertarnos, para crear conciencia, una conciencia social y colectiva que no es fácil. Sabemos que el perder a nuestros familiares es un dolor, pero más doloroso sería que quedaran realmente en el olvido total. Eh, Tratamos de que este espacio sirva para que la gente vea cómo en todas partes del mundo está pasando y no solamente en una localidad, en una zona geográfica. Entonces, en este espacio encontramos primero que todo un mapa global en donde podemos ir mapeando precisamente las víctimas, víctimas del conflicto. Igual hay un espacio donde la gente puede enviar sus nombres para ser publicados. Algo
entre la belleza y la tristeza también fue recibir cantidad de correos con historias de vida, llame yo, como esta donde una señora escribe: mi esposo Omar Loaiza Quintero fue muerto por militantes de la guerrilla en Urabá, Antioquia, apartado en junio 23 de 1991. Le dieron muerte con 2 disparos en la cabeza enfrente del jardín de nuestra casa en apartado. Le habían estado enviando boletas, estuvieron constantemente presionando a mi esposo por dinero. La última boleta que enviaron decía: salga del pueblo, si no paga la cuota o lo mataremos a usted y a su familia. Esta fue la última advertencia. Mi esposo y yo acudimos a la ley, pero sin respuesta positiva, pues siempre decían que el caso no les concernía. El 23 de junio de 1991 mi esposo salía de nuestra casa para el trabajo. Fue siempre un hombre trabajador y muy apegado a Dios. Lo interceptaron 3 hombres y le propiciaron 2 disparos en la cabeza. Yo estaba dentro de la casa con mi hijo mayor, que en ese entonces tenía 2 años, y estaba embarazada de mi segundo hijo. Solo escuché cuando mi esposo les decía: no, yo no tengo dinero para pagarle a la guerrilla, solo soy un trabajador con familia. En eso se derramaron fuertes sonidos que yo nunca imaginé fueran balas. Más bien pensé en papeletas, esas que estallan en Navidad. Pero la realidad fue otra. Cuando me asomé a la ventana, le estaban dando el que más tarde supe que era el tiro de ejecución. Para resumir la historia, tuve que dejar el país, dejar tirado todo, un día lo que un día fue mi vida, hasta mis hijos que tuvieron que quedarse con mis padres por las constantes amenazas que recibí contra mi vida. Ahora, después de tantos años de separación, mis hijitos y yo vivimos en otro país que nos dio refugio y nos ha dado el apoyo moral y financiero. Esta, como muchas otras historias, llegaron al proyecto. El proyecto, además de todo, tiene un sitio para rastrear nombres de personas a toda hora, y algunas leyes como los derechos del niño, los derechos humanos, Estatuto de Roma, Convenio de Ginebra, Pacto Internacional de Derechos Civiles y algunas convenciones internacionales que se han hecho para preservar la vida y no para perseverar en la muerte y en la destrucción de la gente. Igualmente hay links a organizaciones, ONG nacionales e internacionales que ayudan a la comunidad a defender sus derechos. Y podemos ir a diferentes sitios, a diferentes partes de ese mapa para encontrar un poco qué es lo que está pasando en muchas zonas del mundo. Por ejemplo, en nuestro país, Colombia, eh, en donde tristemente nos encontramos con ejemplos en varias partes. Estas fueron caminatas realizadas, por ejemplo, en Medellín, en recorridos de la muerte, entregando los volantes para dar a conocer esas historias. Y además de todo, pues podemos encontrar las listas de muchas personas, eh, algunos con sus sitios, con sus fechas, con una historia de vida, siempre llamaría yo, más que de muerte. Historias que inevitablemente conducen a repensar cuál es nuestra función en la sociedad, qué debe hacer el arte, qué debe hacer cada profesión. Es algo inaudito a veces pensar cómo el ser humano se ha dejado llevar por la codicia. Estamos dormidos, estamos casi que muertos. Posteriormente realizo una propuesta titulada Un Mundo Mejor, www.mundomejor.info, un proyecto que ayuda a rescatar propuestas, ideas, pensamientos, un proyecto donde la palabra y el diálogo son la base fundamental de este trabajo.
y donde salgo a las calles y le pregunto a la gente cuál es su propuesta para un mundo mejor. Y con un dispositivo en donde llevo un computador, una webcam y conexión a internet, dialogo con las personas para ahondar en qué es lo que la gente está haciendo, los niños, los grandes, los adultos, que están proponiendo para construir un mundo mejor. Y en esta navegar y en este ir y venir encontramos realmente historias hermosas, donde la gente nos da a entender que sí está trabajando para construir un mundo mejor, que para construir un mundo mejor no necesitamos tampoco las grandes ideas desde lejos, para construir un mundo mejor necesitamos cambiar es en nuestra cotidianidad, en nuestro diario vivir, en, en nuestra casa, en las cosas pequeñitas que podemos hacer. No es desde lejos, no es desde la distancia, es desde, a veces desde nuestro corazón, desde nuestro amor por los demás, que podemos lograr algo. La página Un Mundo Mejor, además de todo, pregunta en varios idiomas para que la gente de otros países se pueda acercar y podamos navegar. En las calles igual la acción o performance repartió nombres, volantes a muchas personas para que el que fuera rápido pudiera de todas maneras después enviar su mensaje. Muchas personas de muchos estratos, de muchas localidades de Bogotá, de Medellín, Cali, Bucaramanga, se acercaron al micrófono y dieron testimonio sincero de cómo construir un mundo mejor, de qué estaban haciendo, cada uno desde sus creencias, desde sus sueños, realmente lo que podemos hacer, ¿no? No necesitamos hacer grandes cosas tampoco, o sea, valorar a la gente, decirle eso tan bello como dice esta señora de que tú puedes, qué mejor, eh, de impulsar a las generaciones diciéndole eso, enseñándole un poco de eso, valorándolos, demostrando que cada uno es importante en el cambio, que cada uno tiene mucho por hacer. Mm, vemos en las palabras de la Constitución, hay un capítulo que se llama de los derechos y de las garantías y de los deberes. En el capítulo 1 vemos los derechos fundamentales. Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable. Mentira. Artículo 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Mentira. Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Mentira. Cantidad de palabras que se quedaron ahí solo en la palabra. Artículo 17. Se prohíbe la esclavitud, la servidumbre o la trata de seres humanos en todas sus formas. Mentira. Muchas veces ni sabemos qué es lo que está escrito ahí. Artículo 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Mentira, mentira, mentira. Y depende de nosotros cambiar esas mentiras a verdades. Depende de nosotros trabajar por el cambio, por el futuro. En eso aparece en el camino esta propuesta titulada Haz el bien y no mires a quién. Una propuesta donde invitamos a las personas también a reflexionar un poco sobre su posición en la sociedad. La acción consiste primero que todo en taparse los ojos para no mirar a quién le hacemos el bien y
coger unas manzanas y buscar personas con los ojos vendados y llegar a ellos, toparse con ellos, tal vez estrellarse con ellos, para decirles al oído, haz el bien y no mires a quién, mientras le estamos regalando una manzana. Y son una y dos y tres y muchas manzanas, centenas de manzanas que llegan a las manos de las personas con una voz al oído que dice, haz el bien y no mires a quién, invitando a que luego cada una de las personas se vuelva el lazarillo del otro y me tome de la mano y me vuelva a llevar a la mesa para continuar tomando una manzana y llevándosela a otro ser, llegarle a otro ser y abrir el espacio, porque pienso que el arte, más que grandes creaciones, tiene que abrir espacios de reflexión, espacios donde se crea conciencia y se cambia la conciencia colectiva a través de actos sensibles que despierten al individuo de ese sueño profundo en el que está sometido el ser humano en estos momentos. Mm, Esto nos lleva a otra propuesta eh, titulada Somos Estrellas. Somos estrellas, busca en la calle, en los rincones, en las plazas, en las marchas, en las manifestaciones, a seres humanos que en realidad son estrellas, que tienen una luz, que que brillan a veces en medio de la oscuridad, que brillan a veces estando derrotados. Y se hace registro de 8 problemáticas sociales diversas que encuentro en las calles, donde ninguno de ellos me modeló ni estuvo para la cámara, sino casi como una cámara oculta, fueron registrados, fueron buscados para con ello conformar una gran instalación de videoproyecciones conectadas a internet y conectadas sobre todo a la mente y al diálogo, a la palabra. Una marcha que se sucedió durante muchos años en las calles, llevada a un espacio, una marcha en donde el mismo espectador tenía que marchar para escuchar a las personas, para escuchar lo que los motiva a utilizar su cuerpo como estrategia de reacción, como estrategia de reflexión, un espacio donde invitábamos a que la gente diera más ideas y pudiera conectarse con la internet y enseñarnos de otras personas que están luchando, o de grupos musicales, o de documentales, un espacio que reunió documentos publicados en internet sobre derechos humanos, sobre defensa a la gente de color, a la gente diversa, sobre ideas de quiénes y qué organizaciones defienden estos derechos. Y por medio de este touchscreen o pantalla sensible podíamos navegar en internet y la gente podía escoger y aprender y votar por cuál era, no sé si el mejor o el más doloroso o el más terrible de los casos. Familias que tienen que salir con sus hijos a buscar el pan de cada día y tocar en las esquinas, o un hombre de la tercera edad que sale a gritar en silencio, a poner el dedo en la llaga, o un superhéroe que sale a hablar de las pirámides de dinero y en contra de los bancos y en contra del uso del dinero para las armas, para las balas, o un grupo de estudiantes que habla de la limpieza social, limpieza que tristemente afectó a uno de ellos, Carolina, querida Carolina, desaparecida hace varios años por los grupos estatales, por señalar, por juzgar, por sentenciar, por no quedarnos callados.
La gente afro, este ejército de paz tan hermoso que deambula por las calles buscando la igualdad, o este hombre que es el hombre orquesta, que busca también abrir un espacio de reflexión a través de su música, a través de sus palabras, un, un momento en donde el ciudadano de a pie, trata de poner el dedo en la llaga también. Frente a la videoproyección, se escribió en la pared el tema, por ejemplo, en el caso de la familia que no tiene empleo y que está buscando oportunidades en la calle. ¿Conoce algún caso de desempleo? ¿Conoce algún caso de violación de derechos humanos? ¿Conoce algún caso de violación a la integridad física? ¿Conoce algún caso de discriminación racial o sexual? Y las paredes del sitio empezaron a llenarse y empezó a vivirse Bogotá en el adentro de esta sala. Empezó a haber un muro de lamentaciones, un muro de historias, un muro de memoria, en donde la gente plasmaba lo que le dolía o lo que le gustaba también. Somos Estrellas, un proyecto que se encuentra en somosestrellas.org.org, en donde se dispuso este marcador, muchos marcadores, para que más de 100 metros lineales de pared fueran llenados por las personas que atravesaban esta marcha que cuenta historias, historias de vida, donde el ser humano se reencontraba con la realidad, donde el ser humano podía tener un muro de lamentaciones, un sitio entre lo público y lo privado donde podía tal vez quejarse a una sociedad que está en esa ensoñación, en ese mundo. Conoce un caso de violación de derechos humanos, un caso de abuso sexual, conoce un caso de desempleo, conoce algún caso de discriminación racial, conoce algún caso de amenazas, conoce algún caso de desalojo, conoce algún caso de desplazamiento forzado, conoce algún caso de engaño al pueblo. Otra historia que está en todos los rincones del mundo, en donde se cambian a los seres humanos buenos por los malos, por los que destruyen al ser humano y a las familias, por los que atentan contra la economía. Eh, Tristemente se encuentra uno muchas historias que conmueven en las calles, mucha gente que son como superhéroes, superhéroes que van sin capa, que van sin antifaz, superhéroes que van sin poderes, superpoderes, sino que sus poderes son la palabra, la reflexión y el discurso. Y así como ellos, todas estas personas que escribieron en la pared se convirtieron en héroes invisibles de un país que grita en silencio: paz, igualdad, libertad, justicia. Y vemos cómo estas naves bordean cada rato nuestro territorio. Estamos invadidos. Nuestro espacio aéreo está continuamente violentado, atacado. Estamos inmersos en medio de cantidad de millones y millones de dólares usados en la guerra, en naves que nos vigilan a diario, que están surcando nuestros hogares, que están en las zonas de turismo,
naves y naves que no sabemos ni para dónde van ni qué es lo que hacen generalmente, naves y naves que nos han atacado, que nos graban, que nos disque vigilan por todos lados, de todos los modelos y tipos, en caminatas, en parques, en las ciudades, en los campos, en todos lados están allí esas naves, atentas, cuando la gente no tiene ni con qué comer, ni con qué estudiar, ni con qué vestirse. Gastamos millones y millones en vigilancia. ¿Para qué? Para que nuestras personas se tengan que desplazar día a día. Este es el proyecto Desplazamientos en Lorica, Córdoba, en un encuentro de comunidades de paz, donde vemos cómo llega gente de muchos rincones del país a hablar de sus problemas, a hablar de lo que los afecta, a hablar porque ya no podemos callar más, porque así estemos callados nos están matando. Entonces algo hay que hacer, hay que tomar cartas en el asunto y de una manera pacífica. Hay que hacer manifestaciones pacíficas y respetuosas, porque vemos cómo nuestra comunidad económica americana ha sido afectada por todos los grandes bancos, por el dólar, y vemos en nuestros dineros cómo esos seres norteamericanos aparecen en los billetes de toda América, controlando el control del TLC, que no es otra cosa que hablar del control de la tierra, de los productos, de los recursos naturales, del dinero y por lo tanto el control de la vida. El TLC es otra palabra más que entró en nuestro diccionario, pero es conquista, es colonia. ¿Y dónde está la emancipación? ¿Dónde están las libertades? Cuando vemos que todos nuestros países dependen de las decisiones en otros lados, en otros territorios. Estamos cercanos a hablar de un antecedente muy importante en mi trabajo y es ver a este grupo reunido, el grupo, el G8 o el grupo de los ocho países más potentes del mundo, en donde se reúnen para discernir, para negociar, para vendernos ilusiones, para vender nuestros territorios y nuestra vida. Un, un susto cada una de estas reuniones, un susto cada una de estas cosas que pasan. Eh, el G8, esta pieza me recuerda cuando en las batallas de hace muchos años iban los estandartes y las banderas adelante y los que tenían las banderas decían al ataque y bajaban y empuñaban esa bandera, no era como un asta, sino como una lanza, la lanza que se clava en el pecho de las poblaciones. Y aquí está al ataque, una pieza realizada en una propuesta para una exposición que se llamó Comprar y no comprar, realizada hace unos años, en donde reflexionábamos en el 2012 sobre esas relaciones de poder y estas relaciones de poder y el poder del dinero, el poder del control de la vida y de los seres humanos a través de la alimentación. Y allí aparece el G8 colocando y decidiendo por el resto de los países. Y aparecen las grandes empresas multinacionales. Esta es una propuesta que se llama Armas de Alimentación Masiva, en donde las empresas europeas han conquistado África, Centroamérica,
para sacar el chocolate de allí, para sembrar maíz, para sembrar trigo y producir sus alimentos, que muchas veces son alimentos clonados y es donde aparecen las grandes empresas de clonación y de transgénicos que han venido transformando nuestros alimentos y nuestro territorio en campos de batalla, porque las luchas son ahora incluso dentro de nuestro organismo, con alimentos que nos envenenan, que nos llenan de cáncer, que nos llenan de grasa, que nos llenan de porquerías, armas de alimentación masiva, una relación trascendental entre el territorio, el conflicto y los alimentos, porque si controlamos los alimentos, controlamos a la población, la controlamos a punta de hambre, la controlamos a punta de sed, de inanición, y así es como hemos controlado a miles y millones de personas y miles de países. ¿Quién sabe a qué ser humano se le ocurrió semejante idea? Este es un bodegón contemporáneo donde compro un mercado en un sitio popular, un mercado de 30.000 pesos, $15, que no alcanzan ni para una semana, como pueden ver ustedes. La pieza se llama donde millones de personas no tienen con qué hacer mercado, entre ellos miles de artistas, porque muchas de las personas que se dedicaron al arte viven es de los sueños, viven de la fantasía y vivimos es de una lucha no estética, sino de una lucha ética por la vida, por la supervivencia. Es más, porque queremos es vivir y no sobrevivir. Y allí está canasta familiar, un carrito de esos pequeños de mercado, porque poco a poco se fueron reduciendo los tamaños de los carros de mercado para que la gente no se decepcionara al salir del supermercado y darse cuenta de que no tienen nada que comer, que los mismos miles y miles de pesos que gastaban años atrás y que podían llenar el mercado grande de mercado, ahora no alcanzan ni a la canasta. Y allí se teje esta carrito de mercado con el mimbre, con el material con que se hizo el canasto. Y hablamos de la canasta familiar porque día a día vemos que esa canasta familiar está desocupada, vacía, porque no alcanza el dinero para comprar lo mínimo, las necesidades básicas que una familia necesita, mucho menos con los sueldos mínimos que se ofrecen en muchos de los países, que uno dice, ¿cómo es que una persona puede sostener a su familia, pagar arriendo, mucho menos que va a comprar casa si no tienen ni con qué comer? Y vemos todas esas palabras como el neoliberalismo, el libre comercio, la democracia, la libertad, oprimiendo a la tierra, y la descolonización, el expansionismo, el proteccionismo, el intervencionismo, toda una cantidad de palabritas que no hablan más que de grupos ideológicos y grupos económicos, exprimiendo la tierra, exprimiendo el agua, exprimiendo la vida, exprimiendo al ser humano. Pero no, sí, ya no es esclavitud, ahora se llama trabajo, trabajo indigno. Esta pieza se llama Los alimentos en la bolsa, y en la parte superior encontramos los precios de los productos de la canasta familiar a febrero de 2012, y en la parte inferior vemos cómo día a día suben esos precios y cómo corre, y es abrumador la diferencia con el paso de los días, porque sube o baja el petróleo, porque los alimentos nos los traen desde otro lado, porque las zonas de cultivo de nuestros países ya no son las zonas de cultivos, ya no son de nosotros, y porque nos están vendiendo el maíz transgénico de esa gran empresa cana norteamericana que se la ha pasado
desde hace décadas contaminando las tierras y contaminando los cuerpos con fungicidas. Y es allí donde vemos cómo esa relación entre los bancos y los cultivos y todo es impresionante. Y aquí aparece una serie, una pieza que he titulado El Dorado, el oro de las colonias, porque el oro que buscaban desde la conquista y la colonia no es otro que las riquezas que tenemos, las riquezas y los productos como el café o como el chocolate. Un oro de las colonias que nunca encontraron en morrocotas de oro como ellos pensaban, ese dorado que querían buscar y llevarse, sino eran todos nuestros productos, nuestros ríos, nuestros páramos, el ser humano, el tabaco, la tierra, nuestra hermosa llamada tierra que produce alimentos que muchos de los otros lados del planeta no se dan tan fácil y no se dan durante todos los meses. Nuestra tierra sagrada, nuestra tierra, el dorado, eso es así, como esta pieza en corte láser sobre acrílico que muestra en una impronta sobre ella no Colombia, sino colonia. Una colonia porque todos terminamos siendo colonias de otros y todos de otros y de otros y de otros y estamos escolonizados, estamos despojados de nuestro territorio. Una colonia impuesta por una ley muy antigua que se llamó uti possidetis iuri, o utilizar, poseer derecho, en donde a través de esta ley la gente europea y la gente norteamericana se ha ido apoderando del planeta, porque según ellos, si ellos lo utilizan, lo poseen, y si le sacan fruto a ese planeta, pues es de ellos, y es la manera en que se han ido apoderando de todo el territorio. Este es otro mapa hecho en corte láser sobre acrílico rojo, un rojo, un rojo de sangre, un rojo de violencia, un rojo de un terrorismo a punta de adueñarse de nuestras riquezas. Y qué mejor ejemplo que este ejemplo de un texto que se regaló en la exposición, en donde encontramos los logos de muchas empresas que casualmente eran rojos también, y los eslogans de estas grandes empresas como trabajamos por un mundo sin pobreza del Banco Mundial, o buena comida, buena vida por Nestlé, o en manos de los agricultores mejores semillas pueden ayudar a satisfacer las necesidades de hoy mientras que preservamos el planeta para mañana. Monsanto, luchando contra el hambre en el mundo, el Plan Mundial de Alimentación, o todas estas empresas son una farsa, empresas que nos han esclavizado y que nos han controlado. Y aquí aparece los bancos, ¿no? Grandes bancos como la misma Caja Agraria, que era un banco que vendía semillas, vendía maquinaria, vendía fungicidas y hacía los préstamos para que el campesino pudiera obtener todos estos recursos y esclavizarlo durante toda la vida. Familias y familias, generaciones y generaciones esclavizadas a través del cultivo, en donde fue una estrategia para sacar al campesinado de esos territorios y las grandes monopolios y las grandes empresas y los grandes monocultivos apoderarse de estos territorios y controlar el precio de los alimentos y, como hemos dicho, la vida. Empresas de mierda. Qué más violencia y qué más terrorismo que muchas de estas empresas. ¿Para qué más? ¿Qué más podemos esperar? Y aquí llegamos casi al comienzo, a ese mapa que comencé a hacer hace muchos años, en donde los recursos, la minería, el arroz, el café,
la población desplazada, los paramilitares, los bases militares estadounidenses, el agua, los ríos, los nacederos, los páramos. Están concentrada la violencia en esos sitios. Qué casualidad que hayan abierto unos batallones minero-energéticos, se llaman, los casi 8 batallones minero-energéticos cerca de las 8 bases militares estadounidenses, protegiendo las hidroeléctricas o los monocultivos de empresas extranjeras, además de dinero que se va, hidroeléctricas que producen energía para otros países y no para nosotros, hidroeléctricas que están secando nuestros ríos, desviándolos, matando los peces y con ello matando a las poblaciones pesqueras, a la gente que vivía de ello. Ahora nuestro país y muchos de los países de la zona ecuatorial ya no son de nosotros. Solo vivimos en las grandes ciudades esperando que nos llegue la comida y el agua de quién sabe qué otros lados, que nos llegue el agua embotellada por esas empresas que se robaron el páramo aquí, el páramo de Chingaza, donde está la gran embotelladora de agua de la empresa multinacional que con color rojo ataca nuestra sangre y contamina nuestra vida. Y vemos que el problema no es solo local, porque esas bases militares están en todos lados. Esa expansión militar está desangrando el planeta. Está donde está el petróleo, donde está el agua, donde está la comida. Esa desnutrición, además, es muy irónica, porque en esos sitios donde más está el control militar es donde más hay desnutrición. La gente se muere de hambre, casualmente, los de arriba y los de abajo. Y llegamos a ese punto en donde encontramos nuestra tierra que ha sido también vendida, vendida por intereses egoístas, nuestra tierra, y ahí viene una acción que realicé hace poco que se llama Mi tierra no se vende, una acción que habla un poco de una cantidad de poblaciones de nuestro planeta y no solamente de Colombia, sino del mundo, en donde el entorno ha sido agredido por el dinero, donde nos están comprando realmente todo lo que nos queda y seguramente no nos va a quedar es nada. Mesa Cubillú, Serranía Chiviriquete, Sábanas del Yarí, Mesa Yambí, Cerro Mandí, Cayalí, Río Ajujuy, Macuje, Río Amú, Raudal Curupira, Quebrada del Arroz, Parque Caguarí, Mirití, Paraná, Isla Martí, Serranía Tarairá, Quebrada del Sol, Río Popeyacá, Tairará, Raudal Camaurí, Cerro Mandí, Carurú, Isla Tucuranaré, Miraflores, Las Brisas, Caruru, Rocosos, Yuruparí, Río Ventura, Río Tajista, Río Camuya, Río Yari, Raudal El Tubo, Cuba Puerto, Puerto Nápoles, Puerto Huitoto, Tudos, El Guamo, Río Yajure, Río Pacoa, Puerto Escondido, Punta Arboletes, Mulatos, Canalete, Cotorrá, San Pelayo, Cereté, Zaguán, San Benito Abad, Zapata, La Trinidad, El Olivo, Sabaneta, Ciénaga La Mesa, Ciénaga Redonda, Arboletes, Punta Sabanilla, Planeta Rica, Tierra Alta,
Turbo, Totumo, San José de Mulatos, Currulao, Alto Quimará, Caramelo, Severinará, Cerro Las Mulas, Bahía Colombia, Cauca. Se vende el río. Unas bioinstalaciones en donde hemos hecho registro de varios ríos, de varias zonas, no solamente del país, y donde hemos puesto una gran valla señalando esta injusticia, señalando este absurdo. No entiendo realmente por qué pasan estas cosas. A veces quisiéramos detener el mundo y pensar en otras cosas. A veces quisiéramos que la gente recapacitara y nos enseñara otras maneras de ver la vida, otras maneras de luchar, otras maneras de resistirnos a lo que está pasando, a lo que no estamos de acuerdo, pero a veces no sabemos con qué estrategias contar. Y esto conlleva a la última muestra que he estado realizando, en donde, como pueden ver en esta pieza, en un lado está el paisaje sin nada y en el otro aparece una casa en el páramo. Paisajes que cambian sutilmente, donde aparecen las personas. Paisajes como este paisaje de Lorica, donde la violencia y las multinacionales han llegado y han corrido también a la gente de sus territorios. O el río Atrato, Trato, un río donde la minería ilegal, donde la extracción minero-energética también se ha tomado el río, y el río está bajando de nivel absurdo, mientras las personas en Quibdó no tienen agua potable en sus casas, no tienen ni con qué bañarse, y el gran río Trato es usado para el tráfico de drogas o para extraer oro y petróleo, succionando grandes cantidades de agua. Estas piezas hacen parte de la propuesta Se vende, no se vende, se vende. Se vende nuestra tierra, aquí la Ciénaga Virgen, en Cartagena, una ciénaga que está afectada por las grandes industrias hoteleras que han corrido a la población a extremos y a zonas que no debería vivir la gente, zonas sin servicios, zonas sin aseo, zonas donde ningún ser vivo debería estar viviendo, para que los grandes hoteles se apoderen de la playa y se queden con toda la boquilla. En 10 años no habrá habitantes de ahí. En 10 años solo veremos turistas, generalmente extranjeros, que tendrán con qué pagar los altos costos del turismo en nuestras playas. Y las playas ya no serán de nosotros, ya no las volveremos a ver. Ya, quién sabe de quién serán. Y los terrenos de cultivo, de plátano, cuánto mal no hizo esos cultivos de plátano en Urabá, y cuánto no se han extendido en otras zonas, y cuánto el monocultivo daña nuestras tierras, mientras el campesino sembraba de otra manera. A la sombra del plátano estaba el café, estaba la yuca, estaba el ñame,
a la sombra de ellos, incluso la piscicultura, y ahora se acaba todo. Córdoba, zona Córdoba, que mucha zona que se convirtió en espacios de ganadería nomás. Y aquí nuestro hermoso Paraguay, Paraguay en Oporapa, Colombia, sur del Huila, en donde esta zona será la última foto que veremos de este hermoso verdes, verdes y verdes, por donde viene el Magdalena casi recién nacido, en donde muchos de sus afluentes y nacederos lo van llenando y donde todo este terreno fue comprado por las empresas chinas y la próxima represa inundará todas estas montañas, zonas de cultivo del Huila, en donde se hacía el flor Huila, como en la represa del Quimbo, aquí en Hidrochina, donde se sembraba café, tabaco, cacao, zonas que serán inundadas y primero que todo deforestadas porque tienen que quitar todos esos árboles y quitar toda esa naturaleza para que no dañe tan rápido la hidroeléctrica que solo durará 25 años y que será para producir energía para los países del norte. Se vende la playa para uso turístico y ya nuestros niños y nuestros animales y nuestras personas autóctonas no podrán entrar a esas playas porque serán controladas por la policía y por la vigilancia privada de los proyectos hoteleros que se van a tomar la Ciénaga Virgen y todas las playas del Atlántico colombiano. La última visita al río en La Jagua, Huila, y no estamos diciendo mentiras porque ya esta zona no se puede bajar debido al muro construido por la hidroeléctrica del Quimbo. Hasta allá, hasta el fondo y más, un poco más allá, desde acá, esta es la cola de la represa y mucho más allá, hasta esas montañas que ven al fondo, es que se va a inundar. Todos estos árboles de la derecha fueron talados y cantidad de animales, los loros del sector, las hormigas, las guacamayas, muchos animales de la región también desplazados. Y es allí donde imploramos una ayuda constante, una ayuda necesaria por ese futuro que merecen las comunidades, por un momento diferente. No podemos esperar a que nos dejen sin nada, no podemos esperar a que se sigan dando estas situaciones absurdas, completamente absurdas. Eh, una zona hermosa de nuestro país que se está convirtiendo en una catatumba, una zona de reserva campesina, de seguridad alimentaria, por la seguridad de la economía, la seguridad agraria, la seguridad social. Y está acabando al norte de Santander. Y podemos ver toda una cantidad ya de violaciones que se han dado en zonas de allá, Simacota, Convención, Cúcuta, Cucutilla, Durania, El Carmen, El Tarra, El Zulia, Gramalote, Acarí, Herrán, La Esperanza, La Playa, La Bateca, Los Patios, Lourdes, Mutiscua, Ocaña, Pamplona, Pamplonita, Puerto Santander, Rancovalia, Salazar, San Calixto, San Cayetano, Santiago, Sardinata. Muchos sitios ya han sido masacres para sacar a la gente del Catatumbo, donde está una de las minas de carbón más grandes del mundo. Y eso no lo va a detener nadie, para nada. Y aquí hago una gran lista de videos y entrevistas de los últimos 10 años, en donde la gente ha tratado de luchar y ha tratado de publicar y ha tratado de dejar memoria de lo que está pasando, de las movilizaciones campesinas, de los paros, del paro agrario y de muchas situaciones que han conllevado a que la gente tenga que salir de sus territorios y buscar en sí una práctica de resistencia que conlleve a que el ser humano busque otras salidas
Y dice, las prácticas de resistencia nacen a partir de estados de emergencia donde las sociedades se organizan para defender los intereses comunes. La resistencia está asociada con aguantar, soportar, tolerar, oponerse, frenar. Y a partir de eso se hicieron unos talleres que se llamaron prácticas de resistencia, donde se invita a la gente a buscar otras maneras de resistir. Buen alcantarillado aquí en nuestra vereda, que nos hace falta mucho en este mercadito y en todas las veredas. También voy a hacer un parque en nuestra vereda para que todos los niños vayan a jugar y a disfrutar una tarde. También un centro recreacional para que vayan todos en familia a pasar un día muy ameno. También una buena educación, porque aquí no tenemos una buena educación. Y también voy a mejorar la atención a los niños y a los adultos, porque por aquí es mejor la atención en los puestos de salud, en los hospitales para los adultos, como ya van a morir, pues qué afán. El primer punto es la educación, ¿sí? Reuniría a todos los estudiantes, que ellos son los que tienen como, o sea, qué es lo que les hace falta. Y haría lo que ellos quisieran, ¿sí? Tendría en cuenta la opinión de los estudiantes, los beneficiarios. En la salud. Nosotros tenemos un problema en salud, es que ahí pues es como el primer auxilio. Entonces, cubrirá con todos los gastos para desplazarse a un hospital de segundo nivel. Tener en cuenta mucho, o sea, lo que no haría lo que yo quisiera, sino que tendría en cuenta lo que la gente quisiera yo, ¿sí? O sea, juntaría a toda nuestra comunidad y bueno, unos dirían, yo quiero que hagan un parque, yo quiero que hagan un puente, yo quiero que esto, entonces tener en cuenta eso. Aquí dice que se haría un referendo y que la gente sería la que decidía. O sea que la alcaldesa sería como una representadora de otras partes, ¿sí? No solamente hay cuentos, se haría lo que la comunidad quisiera. De pronto decimos, no queremos que nos hagan la represa, ¿sí? Lucharía hasta agotar mis fuerzas para evitar la represa. Me gustaría mejorar los servicios de salud. Trataría de ayudar a mi comunidad en lo que más pudiera. Utilizaría bien los recursos del municipio. Cuidar las fuentes, todas las fuentes hídricas para que tengamos agua y podamos venir bien bañaditos acá. Que nos devuelvan las tierras. Ya sabemos que nos las han declarado todas como parques nacionales y no nos dejan cortar y ya no tenemos, ya esto no es de nosotros, ya no tenemos una zona para cuidar y una para cultivar, sino que el gobierno nos quiere quitar todo y desplazarnos hasta la ciudad para que allá quedemos desplazados y solos y hasta la muerte. A mí me contaron en la escuela las historias de nosotros, de atrás, de la patasola y de todas estas cosas. La educación, a mí me enseñaron a querer este planeta, a querer los árboles. A mí no me enseñaron que había unas abejas que eran las que hacían que existieran algunas flores, ¿no? Claveles y esas, que si desaparecen las abejas ya no van a volver a ver estas flores. Entonces el cambio en la educación definitivamente tiene que llegar y tiene que llegar pronto, porque los niños son los que cambiarán este mundo. Nosotros solo les dejamos la semilla sembrada. Cambio en la educación, ¿no? Cambio en la planeación. Vean que cuando llega el momento de planear lo que viene para el municipio, lo hacen allá entre los concejales, el alcalde y de pronto el gobernador, pero en sí se encierran ahí. Nosotros no tenemos nada que ver con la planeación de este municipio y somos nosotros los que vamos a seguir cumpliendo todas las leyes que ellos cuadran, dónde podemos construir, dónde no, de dónde podemos sacar agua, de dónde no. Entonces hay que cambiar la planeación. Hay que escuchar, esa es la tercera, escuchar la opinión de los campesinos. Definitivamente, mientras sigan decidiendo ellos, nosotros no vamos a tener una vida, un cambio, vamos a estar siempre como esclavos. Los programas que vamos a ver en la televisión van a ser siempre los mismos, barbarie. Para los niños la educación, por ejemplo, es pésima, a ellos no les enseñan nada, a excepción de algunos programitas. Lo que les enseñan es a volverse, desde niñas salen peleones, solo barbarie. Entonces, cambiar esa violencia
para que podamos cambiar, escuchar la opinión y ahí con la opinión de nosotros de pronto podamos cambiar esas cosas, ¿no? Cambiar los escenarios de vida de los jóvenes. Esto también es muy importante. Resulta que los jóvenes, aquí nomás presentamos ese problema. El 50% de la población, estoy mintiendo, es como el 80% de la población, hablando de los jóvenes, en este momento están en los billares, porque aparte de ahora, lo único que ha existido, el único escenario que han tenido es que cuando salen de la casa, lo único que está abierto es la cantinita de Pepito Pérez y el billar de Josecito. Entonces hay que cambiar el escenario de los jóvenes para que ellos cambien de ideales y pasen cosas como las que están pasando aquí. Y la última, capacitar a las gentes para lo agrario. Vean, nosotros aquí tenemos un problema grande, prácticamente tenemos monopolizado, el café monopolizó las tierras. Un solo cultivo, y eso también es destructivo, pero no ha sido por culpa de nosotros porque queramos destruirlo, sino porque nosotros cuando nacimos el papá tenía 5.000 palos de café y quería 15.000 y entonces nos sembró esa idea y así somos todos porque se ha venido metiendo esa idea por los medios, por todas partes y estamos dañando nuestra propia tierra. Ciego en condición. Todos los días oímos de la tal austeridad, pero son quienes nos hablan los que siempre gastan más. Me aconsejan que el dinero en el banco hay que guardarlo, me alcanza para comer. Oiga, qué pena, le robo un segundito, César. ¿Usted cree que el arte sirve para algo, César? Para todo, hermano, el arte sirve para todo. Todos lo expresamos con el arte. Bueno, ¿qué mensaje le quiere dar a los artistas, César? Bueno, a los artistas que sigan expresando, sigan manifestando, porque a través de las expresiones artísticas es que decimos muchas cosas. Muchas veces sin necesidad de decir palabras expresamos mucho, eso es la verdad. Y muchas veces con cosas como esas son simbólicas, o sea, llegan mucho más allá, mucho más adentro que la misma palabra. O sea, eso es un símbolo y que sigan expresando artísticamente. Muchas gracias por todo eso. Y un mensaje para el agro, César, por favor. Un mensaje para el agro, pues que el agro es la vida. O sea, nosotros con los productos agropecuarios damos vida. Yo creo que pues es lo más grande que podemos hacer. Sin alimentos no somos nada. Aquí podemos vivir sin celular, sin carro, sin lo que sea, pero sin alimentos no podemos sobrevivir. Y que somos las personas más importantes para un país, porque los trabajadores del agro somos la esencia y somos una cultura también, una identidad de un pueblo. Señalamos algo, por lo menos pedimos ayuda. Ayuda a cada individuo, ayuda al sistema, porque lo que hay que cambiar es el sistema. Un sistema capitalista que nos está matando, que nos está vendiendo, que nos está acabando. Un sistema que merece que se repiense y reevalúe. En el último comunicado publicado en abril por los indígenas del norte del Cauca, dicen: la guerra, la muerte, la violencia y el terror regresa a las comunidades y territorios del norte del Cauca. Ante los hechos de violencia que vienen ocurriendo en los últimos días, se permite informar y denunciar la situación que se viene presentando en la zona del departamento del norte del Cauca. El 14 de abril, en el resguardo Cerro Tijeras, vereda Agua Bonita, corregimiento de Los Robles, municipio de Suárez, Cauca, desaparecieron 2 comuneros miembros de una misma familia. El 15 del corriente, personas desconocidas vestidas de civil y portando armas de largo alcance sacaron de manera violenta de su casa ubicada en la vereda Agua Bonita a los comuneros Mario Germán Valencia Vallejo, Belisario Troches Ordóñez y Cristian David Troches, quienes posteriormente fueron subidos a 2 camionetas que partieron con rumbo desconocido. A las 3:30, vecinos del lugar informaron la presencia de 3 cuerpos abandonados a orillas de la carretera de la vereda Guadualito. El 21 de marzo,
un grupo de militares que se identificaron como miembro de la Policía de Narcóticos y el Ejército Nacional arribaron por vía aérea a la vereda Minas y El Placer, perteneciente al municipio de Buenos Aires, Cauca. Según información, la comunidad, el número de militares se componía aproximadamente de 300 efectivos. Ante esta situación, las comunidades se reúnen y se preguntan a los militares sobre el motivo de su presencia, lo cual ellos responden que se trataba de operativos para la erradicación de cultivos ilícitos. El 19 de marzo del 2015, un pelotón del Ejército Nacional se instala en el polideportivo ubicado en la vereda La Esperanza, corregimiento de Timba, municipio de Buenos Aires, actualizando las actividades lúdicas de recreación, obstaculizando las actividades lúdicas de recreación de la comunidad. El 24 de marzo del 2015, los miembros del ejército retornan nuevamente al polideportivo, situación que llena de preocupación a la comunidad del lugar porque deciden solicitarle que se retiren del lugar y ante dicho requerimiento los militares responden que lo harían pero no sabían cuándo. El 10 de abril, en la hacienda Emperatriz, municipio de Caloto, Cauca, en momento que la comunidad adelantaba la minga de liberación de la madre tierra, resultó asesinado con disparos de arma de fuego el comunero indígena Guillermo Pavi Ramos. El 12 de abril se presentaron fuertes combates en la vereda Betulia, La Chorrera, Guadualito, El Amparo y La Estrella, jurisdicción del resguardo indígena de Cerros de Tijera, municipio de Suárez, Cauca. El 14 de abril del 2015, resultaron asesinados 11 soldados pertenecientes al Ejército Nacional adscritos a la Brigada Móvil 17, Fuerza de Tarea Polo, a manos de la guerrilla. Ante el recrudecimiento de la situación de violencia en los territorios y comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas del norte del Cauca, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ASIN, Sacsayhuamán, Hualaquihuá y las comunidades afectadas exigen atención integral a las comunidades desde el espacio humanitario. Reiteramos nuestro apoyo al proceso de negociación. Solicitamos que no se involucre a la población civil. Hacemos un llamado a los organismos de derechos humanos, Defensoría del Pueblo, Procuraduría y Comisión Internacional de Derechos Humanos. Y así sigue la larga lista de atentados contra la población. Pedimos ayuda, 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 ayuda.